Es importante contar con metodologías para la gestión de incidentes, ya que nos brindan las herramientas fundamentales a la hora de contar con un buen plan para responder frente a eventos adversos. Es por eso que hoy vamos a ver diferentes etapas que componen a la metodología para la gestión de incidentes. En primera instancia, contamos con la etapa de preparación que vamos a ahondar profundamente en las siguientes diapositivas. Luego sigue la etapa de detección y análisis, le continúa la etapa de contención, resolución y recuperación, y finalmente contamos con la etapa de acciones posteriores al cierre. En algunas bibliografías suelen diferenciarse estas etapas con otros nombres, incluso algunos autores suelen juntar varias de estas etapas o incluso separarlas en etapas más específicas. Lo importante es que este tipo de clasificación suelen contener el mismo contenido, y lo importante justamente es que se entienda bien la manera en que se diferencian las diferentes etapas. Para comenzar con la etapa de preparación se debe establecer la capacidad de respuesta a incidentes, es decir, la organización de alguna manera define de qué forma va a responder a un determinado evento adverso. Además debe existir personal adecuado que permita, tratar cualquier evento adverso o incidente de una forma particular y justamente responder de una mejor forma. Le continúa la existencia de la documentación. Siempre debe haber un respaldo a un documento que permita, transmitirse dentro de la organización y de esa forma poder responder a un incidente de una mejor manera. Y finalmente se conoce también la existencia de informes sobre la actividad, es decir, informes que permitan definir cuál es la operatoria normal de la organización, y de esa forma será posible detectar eventos anómalos, eventos adversos, de una forma mucho más precisa. En la etapa de detección y análisis, lo que se hace es justamente evaluar el nivel de riesgo, es decir, evaluar cuál puede ser el impacto de un determinado incidente, o también evaluarse cuál es el nivel de riesgo de que ese incidente ocurra. Aquí es donde surgen los signos indicadores y precursores. Los signos indicadores permiten tomar acciones reactivas. El signo indicador permite establecer o reconocer que un incidente está ocurriendo y de esa forma reaccionar de manera adecuada. Por ejemplo, en el caso de que exista una infección por un código malicioso en una compañía, esa infección puede ser detectada por un software antivirus y el personal adecuado reaccionará de la forma pertinente para, eliminar la infección por ese código malicioso. Las acciones preventivas lo que permite justamente es, a partir de los signos precursores, reaccionar, pero previo al incidente. Es por eso que se los conoce como acciones preventivas. Un caso para citar a modo de ejemplo sería, por ejemplo, una organización que instale su sede en una zona propensa a terremotos y por ello decida edificar con un edificio que sea justamente antisísmico. De esta manera sabe que existe la posible ocurrencia de un terremoto, pero tomó las acciones preventivas para que, en caso de que ocurra el terremoto, estar preparados y no sufrir un impacto mayor. Le sigue la etapa de contención, resolución y recuperación, que justamente lo que indica son la eliminación de los componentes relacionados al incidente, es decir, eliminar las causas que pudieron iniciar o justamente impactar directamente en la ocurrencia del incidente, para luego poder comenzar con las etapas de recuperación, es decir, volver a la operatoria normal del negocio. Finalmente, las acciones posteriores al cierre, que no son menos importantes que las anteriores, sino que cumplen con el ciclo de las 4 etapas, componen, por ejemplo, el análisis del impacto, es decir, evaluar cuál fue el impacto del incidente que ha ocurrido y de esa forma poder realizar estudios para realizar mejoras, es decir, realizar estudios que permitan a la organización en un futuro poder responder a un incidente de una mejor manera. ¿Y qué impacto tienen estos dos componentes? El aprendizaje por parte de la organización, es decir, elevar el nivel de madurez de la organización en cuanto a la respuesta a incidentes. Entonces hoy lo que vimos fue la etapa de preparación, que componía justamente la capacidad de respuesta y la existencia de diversos elementos de diferentes índoles, como eran, por ejemplo, los documentos o los informes de actividad. Luego era la etapa de detección y análisis, donde se evaluaba el riesgo del incidente y además contábamos con signos indicadores y precursores que nos permitían tomar acciones reactivas y preventivas respectivamente. Luego contamos con la etapa de contención, resolución y recuperación,
que justamente consistía en la eliminación de los componentes que habían causado el incidente y en las actividades de recuperación para volver a la operatoria normal del negocio. Y la última etapa, las acciones posteriores al cierre, que permitían analizar el impacto que había tenido el incidente y de esa forma aprender, madurar en cuanto a lo que es la respuesta a incidentes. Está claro que las organizaciones hoy en día están en un dilema entre lo que es la seguridad y los riesgos y deben comenzar a asegurarse en el sentido de que los riesgos están y que la gestión de los riesgos debe hacerse para estar protegidos contra justamente un impacto profundo como puede ser la reputación de una organización o incluso la pérdida económica por la ocurrencia de un evento adverso. Es por eso que muchas organizaciones se están alineando con diferentes tipos de normas que existen hoy en día que les permiten, digamos, tener un plan seguro y certero de que si ocurre algún tipo de incidente podrán reaccionar de la mejor manera y a un costo mínimo. Espero que estas diapositivas les hayan servido y que hayan aprendido en lo que respecta a las metodologías para la gestión de incidentes y seguramente nos veremos en futuros cursos de la plataforma educativa ESET. Muchas gracias.